Mi percepción es de que el coronavirus vino para quedarse, ¿no? Una cosa, porque es evidente que por más que aparezcan vacunas y otras, probablemente se transforme en un virus estacional como el de la influenza o el de la H1N1. Pero también las prácticas laborales y de estudio han cambiado radicalmente. Nadie habría pensado la cantidad de tiempo efectivamente que estamos detrás de una pantalla o para trabajar o para estudiar. Y yo creo que muchos de estos hábitos van a quedarse, porque además tanto las empresas como las instituciones educativas se están dando cuenta de lo útiles que son estos instrumentos. Ahora, estamos hablando de un segmento de la población que tiene acceso a la tecnología. Ujú. Desafortunadamente en países como Venezuela o como el Ecuador, la penetración no es tan grande como querríamos. Le oí a la ministra de Educación decir que, por ejemplo, solo el 17% de los hogares en los sectores rurales y urbano marginales tiene conectividad. Y si bien en países como el mío, la penetración de los celulares es altísima, prácticamente la proporción es de que hay 2 celulares por cada persona, es decir, si Mm. somos casi 18 millones de habitantes en el Ecuador, estamos hablando de 36 millones probablemente de celulares. Pero ¿qué clases de celulares son? ¿No? De Mm. prepago, que no tienen la resolución suficiente, que no admiten el uso de plataformas, la conectividad, etcétera. Entonces, los temas son absolutamente relativos. Y en este sentido, pienso que desafortunadamente el tema de la educación va a retroceder en nuestros países. Bueno, UNESCO lo dice que a nivel mundial va a haber un Mm. retroceso de probablemente 10 años, es decir, casi una generación, en temas que tienen que ver con educación. Se detectan niños y jóvenes que no están en capacidad de conectarse, sus padres eran migrantes desde la ruralidad hacia la ciudad. Ahora con la falta de empleo, que es uno de los temas que usted mencionó y que quiero referirme, están regresando a sus tierras, a sus campos, y esto hace que los niños aparezcan como desaparecidos para el sistema educativo y también muchos jóvenes. El temor es que la deserción puede ser permanente, no solamente por un periodo, y eso nos aterra porque estaríamos hipotecando el futuro de los países. Cuando hablamos del tema laboral, claro, estamos cambiando los paradigmas, estamos cambiando los esquemas. Es decir, yo, por ejemplo, soy un ejemplo de aquello. Eh, He estado acostumbrada a viajar prácticamente 2, 3 veces al mes fuera del país y el resto dando la vuelta en el Ecuador. Estoy aquí estacionada prácticamente en mi casa desde el mes de marzo y siento que probablemente mi vida va a cambiar porque Mm. ya una serie de eventos, inclusive conferencias internacionales, es mucho más fácil darlas a través de estos sistemas, de estas plataformas digitales. Y también es verdad lo que usted mencionaba de los horarios extendidos. También la gente está tratando de cuidar sus empleos. Si estamos hablando de que en el mundo entero hay mucha gente que está quedándose sin empleo, en el caso ecuatoriano el tema es dramático porque muchos negocios están cerrando. Ya la situación económica que nos dejó el socialismo del siglo XXI fue pésima porque despilfarraron el dinero del petróleo, porque además engordaron el aparato público, destruyeron mucho de la empresa privada. Esto se empezaba a sentir antes de la pandemia. Con la Mm. pandemia ha sido la catástrofe. Entonces, la gente también está cuidando sus empleos. Y claro, trabajamos más horas, las personas están conectadas y responden inmediatamente cuando uno pensaría que a lo mejor no van a responder. Entonces, hay un cuidado del empleo, los que tienen empleo, y los otros o tratando de emprender o viviendo ya de los bonos o de la caridad pública, porque la situación es gravísima. También debo decirle que en el Ecuador tenemos cerca de medio millón de compatriotas suyos venezolanos que han venido huyendo del país y que también están en una situación muy difícil, algunos de ellos tratando de retornar, otros tratando de buscar algún emprendimiento. Tenemos también probablemente cerca de 1 millón de colombianos viviendo en el Ecuador y siendo un país de la dimensión del Ecuador, Mm. esto se siente. Así es que el tema del desempleo es serio, el tema de cómo van a cambiar los empleos. También tenemos que hay ciertas personas que podemos hacer el teletrabajo, otros no. Estamos hablando de la agricultura, la construcción, etcétera. Inclusive las ventas callejeras. La gente se arriesga a Ujú. contraer la enfermedad por temor a no tener el dinero para llevar el pan a su casa. Una generación queda marcada o más de una generación. Yo mismo tengo niños pequeños en la casa, los nietos, y es impresionante oírles hablar de virus y contagios y cosas que antes a los niños ni siquiera se les ocurría. Es decir, va a quedar una marca de esta pandemia.
y esperemos que los seres humanos aprendamos de las lecciones. Los primeros días de la pandemia se vio como bajó la contaminación ambiental, como el cambio climático de alguna forma presentó mejores números. Inclusive yo estoy vinculada con una organización que mide la huella y que Ujú. además tiene el shutdown, que quiere decir en qué momento nosotros nos hemos consumido todos los recursos del año. El año pasado fue en el mes de agosto, pero a inicios. Ahora prácticamente como que hemos ganado 2 semanas de tiempo, que puede parecer mínimo, pero indudablemente nos demuestra del impacto que tuvo el hecho de quedarnos encerrados y de no consumir y de no contaminar.